Segundo bloque de vivencias. Recordamos que la música de apoyo a los títulos es justamente de Pocho Ros, su último trabajo junto a Wally García, otro talentoso músico de la provincia de Corrientes. En este bloque, Pocho Ros nos va a hablar sobre el origen del chamamé. Le hemos preguntado qué es el zapucay y también algo muy curioso. En aquellos antiguos bailes, ¿cuál era el rol del bastonero? ¿Quién era el bastonero? Y va a cerrar el bloque con la interpretación de una antiquísima acordeón propiedad de Pocho Ros. Nos reencontramos ya en el final para el cierre del programa. Peregrinos de la Virgen correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, toldo y llantas, la yacía collar a sombras del estero y un rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Mediodía en el atajo milagroso, una ermita y un torrente legendario. Restan solo 6 kilómetros de huella para llegar con su esperanza a tu santuario. Hay revuelo de campanas en el pueblo y en la... El problema del correntino, uno de los problemas que tenemos es que estudiamos poco la historia de nuestra cultura, o sea, la antropología nuestra, la folclorología nuestra, cómo se fue dando. A ellos les obsequié un libro que fue premiado, me editaron la Junta de Historia en el año 2005 sobre el origen precolombino del chamamé, que era un rezo de danza, como les contaba, y una serie de detalles. Además, en los propios diccionarios, como se habla más el guaraní mezclado con el castellano, ya en lo que queda, en las únicas parcialidades donde se habla el guaraní puro es en las pocas parcialidades que se quedan cerca allá en el departamento, creo que es de Caniendeyú, sobre la represa de Itaipú. Pero en el Paraguay mismo, por ejemplo, todo ya es, no me acuerdo cómo se dice, la mezcla del idioma. Entonces, todos los diccionarios de ellos y el nuestro tienen ese problema. Por ejemplo, originalmente yo digo idioma en guaraní y digo abañe, abá es el hombre, ñe es la palabra y la palabra alma, y digo el hablar del hombre no es digo hombre palabra, y no es hombre palabra, sino que hay que conjugar de derecha a izquierda. Es uno de los problemas que están en todos nuestros diccionarios, en una cantidad por lo menos. Uno en guaraní tiene que conjugar de derecha a izquierda, no como en el castellano. O sea, uno tiene que conjugar como los quichua, como el inglés. De la misma manera, ver, por ejemplo, otro trabajo lo estoy desarrollando, el trabajo de la metáfora, como los creían que eran tipos irracionales. Sin embargo, era la cultura más delicada que yo conocí hasta ahora. Por ejemplo, yo digo cabeza y en guaraní se dice acá. ¿Qué quiere decir?
el hueso que contiene el alma. ¿Qué le parece? Yo digo niño en guaraní y digo en el guaraní correntino digo kunumi, viene kunumi, que quiere decir mi pequeña ternura, mi pequeña caricia. Yo digo horizonte en guaraní y digo ararembé, que quiere decir los labios del cielo. Digo mainumbú, que quiere decir el origen del latido pequeño de la lluvia. O sea, para llegar a ese grado de expresión natural en el habla natural cotidiana es porque era gente muy inteligente y además especialmente gente muy crecida en todo lo que tiene que ser lo espiritual. Y esas cosas no se estudiaban a ver cuánto mataban, cuánto no mataban, con qué terreno se quedaban, cuántas encomiendas tenían. Y los únicos que sí apoyaron a los guaraníes fueron los franciscanos y los jesuitas. Entonces los echaron a todos porque no estaban de acuerdo a toda esa tiranía ilustrada que venía desde el viejo mundo. ¿Cuándo nace el chamamé? Y ya desde la época precolombina, pero no nace con un ritmo de 6x8, un ritmo ternario. El ritmo ternario ya es elucubrado, o sea, ya entra mucho en la inteligencia del hombre y de acuerdo ya a una cantidad de aspectos que influyen en el hombre ya desde la época jesuítica, que trae toda la música moderna de Europa, especialmente el barroco, que ahora se encontraron más de 6.000 composiciones del barroco guaraní en las misiones jesuíticas de Bolivia. Y se tocan junto con, yo le envié también a Sarán, que es el director de la Orquesta Sinfónica del Paraguay, con el padre Meliá, le envié la partitura de, ¿cómo se llama?, del rondó de Juliana Tirajú, y que el director de la Orquesta India de Itatí, de la Orquesta Guaraní de Itatí, porque eran todos guaraníes, compartían todo, ellos nomás, en Itatí no había ni un castellano, eran todos guaraníes, y lo mismo pasaba en cada misión jesuítica. Entonces, a partir de ese rezo, danza, ese ñembo, que es crear la palabra alma mientras yo iba danzando, que era la manera de rezar de ellos, y que se llamaba chamamé, después van adaptando esa su danza a formas nuevas, incluyendo el ritmo de 6x8. O sea, todas las parcialidades, prácticamente yo creo que es así, que todas las parcialidades originales del mundo practicaron nada más que los géneros musicales de dos tiempos. ¿Por qué? Porque el ser humano responde naturalmente a su sístole y a su diástole, que es el ritmo que uno guarda como ser humano desde su nacimiento en el corazón. Entonces, para él lo natural es eso. Ahora después viene todo lo otro y hay un proceso largo que no me pueden decir. Yo mismo estoy ahora trabajando para presentar el segundo trabajo con toda con todo lo que pude conseguir de nuestros antiguos viejitos, que van desde la época jesuítica de 1768 hasta 1930, que es cuando don Mauricio Valenzuela grababa los primeros chamamés, y yo tuve la suerte de ser el único tipo hasta ahora tocó con don Mauricio Valenzuela cuando tenía 17 años. Yo, mi tía se llamaba Dana Roche y era cantante del conjunto de él. ¿Qué es el zapucay? El zapucay originalmente es otro ñembo, otro rezo danza. Originalmente es una cosa muy sagrada para el guaraní, pero con la particularidad de que se rezaba cantando a los gritos. O sea, ¿por qué? Porque estaba en relación al susto que le pegaban los eclipses. Cada eclipse, por ejemplo, de luna, yo tenía miedo que se vuelva a la época originaria de los Utumá, que quiere decir los antiguos vientos originarios, donde Ñamandú, es el reflejo de su corazón, crea el mundo. Pero entonces cantaban a los gritos desde cuando comenzaba a ver el eclipse. Además eran grandes observadores en la naturaleza, así que se daban cuenta con tiempo de que la cosa venía mal, hasta que terminaba el eclipse, porque tenían que agradecerle a Tupá, a Ñamandú en este caso. Y entonces quedaban con la garganta la miseria, y esta es la garganta, cuando está nomada, produce lágrimas. De ahí viene sa, que es el ojo, pu, que es el sonido, y cae, que le quema
el sonido de los ojos. Pero, ¿qué pasa? Eso se mantiene, y lo tengo, por ejemplo, ese relato hasta la época de los padres del Verbo Divino, que vienen en reemplazo de los jesuitas acá a esta área nuestra. Lo tengo por un jesuita alemán, Franz Müller, que relata todo esto. Pero ¿qué pasa? Ellos respetaban todo el concepto sagrado que tenía el guaraní en sus expresiones, pero la gente gobernante política de las ciudades de aquella época, como tipo Asunción, tipo Corrientes, no. Entonces le dieron a ese grito guaraní una cosa despreciativa de que sea el grito de un indio que se le ocurría gritar, pero no porque conociesen cuál es el fondo profundamente espiritual que tenía este tipo de cosas, y hasta juegan a ver, que es como jugar a quien llora más fuerte o quien llora más menos. Pero... Y trasladado a nuestro tiempo, las distintas expresiones o la forma de gritar, ¿qué llevan? ¿Qué representa? Y no, la gente ahora, como desconoce todo eso, usa el grito como una manera de alegría o de rechazo a algún mal momento, pero hasta de saludo en el campo. Por ejemplo, yo cuando vivía en el campo notaba que ya en mi niñez la gente se conocía por la forma de zapucay, y cada uno tenía su manera de pegar su zapucay, como lo conocemos ahora. Era la manera de saludarse de lejos entre un gaucho y otro, por ejemplo, en la distancia, y más en zonas así con esterales, como era el caso de Yacareí con la escuela 97 donde estaba mi papá, y de lejos era un sonido natural. Ahora, también muy joven, a los 14 años, iba, por ejemplo, yo ya tenía esta altura, lo único que era flaquito, pero iba a ver qué era, y llegué a bailar con las guainas de esa época, con bastonero. El bastonero era el que dirigía el baile. Venía uno y le pregunta ¿qué guaina te gusta? Y uno tiene aquella que diga, vos qué guaina. Estaban todos los hombres de un lado y las mujeres del otro, las guainas con su mamá, y elegíamos las guainas. Después venían los bastoneros y nos traía la guaina con que salíamos, ¿ah? Entonces era después vinieron y se inventaron la cabeceada, ¿verdad? Y a veces quedaban por la mitad, no le dan, o la suegra no quería saber. Lo de antes no eran más vivos. Venía un tipo que se ocupaba de ubicar a la guaina ya antes, con tiempo. Muchas cosas uno recuerda eso. Sería largo charlar acá, pero por ejemplo, todas las guainas tenían el mismo perfume de la flor que florecía en esa época. Cuando florecía la naranja, todos tenían olor a azahar, por ejemplo. Así, porque no había perfumes franceses, sino los perfumes se hacían con la flor de cada época, se maceraban y daban esa posibilidad. Entonces todas las vainas tenían el mismo aroma. Pocho, a ver, ¿qué tenemos acá? Estamos realmente esta charla imperdible con el maestro Pocho Ros. Este es un acordeón antiquísimo que me lo arregló Roque Librado González. No lo toco desde 1985, me está queriendo hacer tocar, no sé cómo, ni cómo tocarlo. ¿Cómo se llama? Esto es un acordeón diatónico de 2 hileras, una cosa que también eso está en discusión en este momento. Yo lo tengo en discusión porque tengo tres testimonios muy antiguos de la existencia del acordeón acá. Entonces, y que pudo ser porque justamente de acá de Yapeyú salían, el padre C enviaba sus cosas a Viena, que es donde aparece registrado el primer acordeón, que era una cosita chiquita de 20 centímetros por 10 centímetros de alto, y además con apenas 5 notas, cuando que acá ya se hacían órganos, se hacían de todo ese tipo de cosas. Y otra serie de datos que
los voy a estar dando. Además, es conocido, por ejemplo, la existencia de conjuntos, ya hay cantidad de acordeones a través del padre Francisco Reyes Ortiz en 1841, cuando, o sea, ahí nomás a poquito tiempo de que se produzca este acordeoncito así en Europa. Cuando termina la batalla de Caguazú, hacen un baile y ahí tocaban chamamé y tocaban con acordeones y guitarra. Y esto, por ejemplo, sí o sí tuvo que haberse hecho acá porque no tenían dinero para traer cosas de Europa y más de una calidad superior a la que está contado en este momento en los artículos que han hecho los estudiosos de la folclorología. Entonces, ¿cómo había cantidad de acordeones y guitarra en esa época? Todo eso se sacó de las misiones jesuíticas. Nuestra gente misma hacía todo eso. Igual que las arpas, pero hacían clavicémbalo, que hoy en día uno quiere hacer clavicémbalo y tiene que ir a Francia, a lo mejor consigue y sale un montón de miles de dólares, ¿no? Y claro, eso se hacía en Yapeyú. Clavicémbalo, órgano, violines, violonchelos, violas. Esto lo grabé para Yacaré. Fue un tema que le dediqué a mi papá en ese tiempo. Esto lo grabé en 1980, 1982, para CBS. Hacía 3 meses nomás que había conseguido este acordeón para mi hijo. Y me entusiasmé con esto y como mi papá quería, porque él había tenido que vender su bandoneón para hacer su casita en el campo, como maestro ganaban 134 pesos. Y bueno, y entonces le obsequié esto y me acuerdo que lo toqué en el Festival de Cosquín de la Boda de Plata en el año 85. Fue la última vez que toqué. ¿Por qué? Porque tenía muy buenas acordeonistas, siempre tuve. Entonces quedaba mal. Era como un hecho de mandarme la parte que yo tocaba. Y yo lo que hice fue tocar no para mandar, sino porque era el recuerdo más lindo que le podía dejar a mi papá, que a él le gustaba que toque esto porque él había tocado el bandoneón. Entonces, esto, y después grabé Tiempo de Chicharra y grabé a mis amigos de Villaguay con este acordeoncito.